noches y bienvenidos a la clase número 8 del curso de especialización en albañilería estructural. En esta oportunidad vamos a estar realizando lo que es el espectro de pseudoaceleraciones de la vivienda de 3 niveles que vamos a estar proyectando de acuerdo a los criterios realizados en la clase anterior, ¿no? Para este caso vamos a usar Excel. Vamos a estar escribiendo aquí espectro de diseño, o también llamado espectro pseudoaceleraciones del sistema de albañilería confinada según la normativa técnica de edificación E030 vigente, ¿no? En este caso, para la creación de este espectro, como sabíamos, necesitamos los datos del proyecto, en las cuales podemos estar colocando qué tipo de edificación es, ¿no? Para nuestro caso, como dijimos, es un modelo de vivienda de 3 niveles con azotea y tanque elevado. Así como va a ser necesario tener en cuenta lo que es la parte de la ubicación de nuestro proyecto, ¿no? La cual vamos a considerar para este ejemplo tanto el departamento, la provincia, el distrito, según los datos que también tenemos en la norma el 030, ¿no? Para este ejemplo vamos a considerar que nuestro proyecto se encuentra en Lima, distrito de Lima, provincia de Lima. Como dijimos, el número de pisos de nuestra edificación es 3. El sistema estructural para este caso va a ser albañilería confinada. Vamos a darle un poco optimización a nuestra tabla, colocando algunos colores, algunos detalles que me permitan distinguir un poco los datos que vamos a usar para estar calculando este espectro, ¿no? Estar realizándolo de manera optimizada. Esta tabla también va a estar siendo compartida en los materiales con las fórmulas que estamos aplicando en este momento, ¿no? en el modelo. Por lo tanto, aquí decimos que según la normativa E030 vigente, nosotros verificando justamente la misma, nos dirigimos a lo que es la parte de el caso estático, en la parte baja. En esta zona, en el artículo 28, análisis estático o fuerzas estáticas equivalentes, como podemos ver, me dicen que el procedimiento a emplearse, ¿no?, es para clasificarlas como edificaciones regulares que no sean más de 30 metros de altura, ¿no? También me habla de lo que es la altura máxima en albañilería de los 15 metros. Y bueno, por lo tanto, nuestro espectro de diseño, para empezar a crearlo, digamos, lo empezaremos realizando considerando parámetros de lo que es el análisis estático y así obtener la cortante basal que nos permitirá colocarlo en el programa y poder analizarlo con esa condición, ¿no? Más abajo estaremos realizando lo que es el análisis dinámico también, las aceleraciones que debemos ya incluir si necesitamos realizar justamente ese tipo de análisis con esa condición, ¿no?
Por lo tanto, aquí en la norma, según el departamento en donde nos ubiquemos, de acuerdo a la tabla en los anexos, ¿no?, en la cual nosotros, como dijimos, vamos a buscar nuestro proyecto, en qué lugar se encuentra, en qué ubicación, en este caso en qué zonificación, ¿no?, para justamente los factores de zona está en referencia a esta, las cuales es necesario estar claros en dónde se ubica nuestro proyecto y según ello asignarle dicho factor, ¿no? Para este caso es la zona 4, vamos a trabajar con una zona 4 con la tabla del factor zona, ¿no?, la tabla número 1. Por lo tanto, en nuestro Excel vamos a estar colocando estos parámetros de zona sería 4. Este dato va a ser igual al factor zona o al factor Z, que viene a ser 0.45 G, ¿no? Estamos separando las letras de los números para poder usar lo que son las fórmulas dentro del programa Excel. Vamos a optimizar un poco aquí la tabla, resaltarlo un poco los datos que vamos a usar. Luego la categoría de la edificación, como sabemos, de acuerdo a nuestro proyecto, ¿no?, a nuestro tipo de proyecto. En este caso, nuevamente en la norma 030 que ya habíamos visto, en la tabla número 5, las categorías de edificaciones para determinar el factor de uso o importancia, ¿no? En este caso, nuestra vivienda es una edificación de categoría C. Vamos a colocarlo aquí. Y esto me da un factor de uso igual a 1, ¿no?, a la unidad. Optimizamos la tabla. De esa manera vamos a darle una tonalidad más oscura para diferenciarla, qué datos estamos incorporando. Y ahora vamos a colocar las condiciones locales, ¿no?, donde se ubica el proyecto y de acuerdo a su ubicación el perfil del suelo, ¿no? Sería igual, vamos a ir a las tablas del perfil del suelo en lo que es la parte del artículo 12, condiciones geotécnicas, los tipos de suelo que existen, ¿no?, que considera la normativa. En este caso vamos a trabajar con un suelo intermedio, sería un perfil tipo S2, ¿no? Tenemos los otros tipos de suelos que podemos, de acuerdo al proyecto, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, vamos a estar determinando, ¿no? Para este modelo vamos a trabajar, como dijimos, con un suelo de tipo S2, ¿no? Este suelo de tipo S2 tiene en sus tablas, en la tabla número 3, el factor suelo
la cual se considera como S, ¿no? El factor S, y está respecto a la zona donde se ubica y al tipo de suelo, ¿no? Esto justamente también depende, es por eso depende del proyecto, es por eso que hemos creado aquí los detalladamente en qué zona está, qué tipo de suelo, para poder colocar el perfil, el factor S, ¿no? Optimizamos la tabla para un poco de mayor orden. Muy bien, entonces el factor suelo va a ser importante para la creación del espectro, ¿no? Uno de los parámetros importantes, por lo tanto vamos a resaltarlo aquí, color verde, tenerlo en cuenta. Los periodos respecto al perfil del suelo, tanto para T sub P y para T sub L, vamos a definirlo aquí de acuerdo justamente a la tabla 4, ¿no? A la tabla número 4 del tipo de suelo, en este caso S2, sería un valor de 0.6, mientras que el factor o el periodo de T sub L sería igual a un valor de 2, ¿no? Optimizamos las tablas. También es importante, ¿no? Ya que el espectro está en función a los periodos. Entonces, estos datos son importantes. Vamos a colocar aquí un paréntesis para designar, digamos, el cálculo del periodo fundamental, ¿no? La cual está aquí en la norma, ¿no? En el acápite 28.4. Vamos a verlo aquí, el periodo fundamental de vibración, que viene a ser T igual a la altura de la edificación entre un coeficiente que según la norma es de acuerdo al sistema estructural, ¿no? Vamos a ver aquí. Para nuestro caso, estamos trabajando con un sistema de albañilería confinada. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de la edificación de 3 niveles. El dibujo es una elevación la que se está haciendo. Tenemos ahí la parte de la estructura en elevación. Vamos a colocarle unas cotas referenciales de acuerdo a la longitud, en este caso de eje a eje en elevación, ¿no? Para, digamos, obtener la altura total de la edificación justamente. Respecto a las alturas de entrepiso, va a ser 2,40 m para este ejemplo. Como dijimos, es un sistema regular, ¿no? No tiene irregularidades, es algo importante que hay que considerar en albañilería, ¿no? Evitar las irregularidades. Por lo tanto, tiene las mismas longitudes en entrepiso. La altura total sería la suma, ¿no? La suma de los tres. Sería 7,20 m. Entonces, h sub n, que es la altura de edificación, es 7,20 m. Optimizamos. Y por lo tanto, el periodo fundamental sería igual
según el coeficiente que vemos aquí, C sub t, que vamos a usar para nuestro caso, sería 60 para edificaciones de albañilería, ¿no? Entonces sería 7 metros 20 entre 60. El periodo fundamental sería 0.12 segundos. Bien, tenemos varios factores importantes y ahora vamos a empezar a crear los datos respecto al sistema estructural, para este caso en la dirección X, ¿no? Como sabemos, tenemos que crearlo tanto para la dirección X como para la dirección Y, ¿no? En esta oportunidad, el sistema de albañilería confinada debe tomarse en cuenta el factor de reducción básico de la tabla 7 de sistemas estructurales, que viene a ser en este caso el valor de 3, el factor R básico inicial, optimizamos aquí los datos, como dijimos, el R básico para X, ¿no? Muy bien, entonces esto para condiciones de irregularidad en altura y para condiciones de irregularidad en planta también nos estaremos guiando de las tablas justamente, la cual me va a dar estos factores, pero como dijimos, en albañilería debemos de ser regulares en nuestro sistema, ¿no? Bien, vamos a crear aquí unas tablas y nos vamos aquí a la norma y tenemos el artículo 20, factores de irregularidad, ¿no? La tabla 8, que es irregularidad en altura, y la tabla 9, que es la irregularidad estructural en planta, ¿no? Según los datos vamos a poder colocar estos valores aquí en la tabla, ¿no? Por ejemplo, pero como dijimos, ¿no?, la edificación es completamente regular, ¿no? Para albañilería. También de eso tenemos que que especificarlo, detallarlo en los planos de distribución, ¿no? Nuestros elementos regulares. Nuestra distribución optimizada, ¿no? en nuestro modelo. Ahora el sistema estructural me va a permitir obtener el coeficiente de reducción, ¿no?, en la dirección X. Esto también está establecida en la normativa, la cual sería un R en la dirección X, ¿no? Vamos a crear una tabla, vamos a la norma y en la parte baja encontramos en el artículo 22 justamente el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, la cual es la multiplicación, ¿no?, del R o del coeficiente básico que multiplica a los factores de irregularidad, ¿no? Para este caso, como es la unidad, simplemente nos sale 3. Este parámetro, como dijimos, para la dirección X también será necesario para la dirección Y, ¿no?
se debe realizar en ambas direcciones, ya que puede que a veces tengamos en una dirección diferente tipo de sistema estructural, ¿no? Por lo tanto, los análisis son distintos para cada dirección. Vamos a optimizar un poco las tablas. En la normativa, por ejemplo, como dijimos, puede que a veces en un sistema nos encontremos con mayor cantidad de pórticos y nos permita estimar el sistema aporticado, ¿no? Y esto me da un factor de reducción o un coeficiente distinto, ¿no? Como dijimos, la condición para sismo severo es de R3, ¿no? Para ambas direcciones, ya que estamos considerando albañilería en ambas direcciones. Ahora vamos un poco a optimizar aquí para colocar la condición de sismo moderado, ¿no? Que viene a ser justamente la mitad, ¿no? Del sismo severo. También para la dirección Y, ¿no? Vamos a dibujar aquí la planta de manera referencial para colocarle esas direcciones. Saltar aquí. Bien, entonces para este lado es el sismo en la dirección X. Y este otro sentido, el sismo en la dirección Y, ¿no? De manera referencial. Correcto. Entonces vamos a escribir aquí para la planta, ¿no? La planta regular y la altura regular. Luego aquí en la parte baja vamos a colocar el factor de amplificación sísmica con factor C de acuerdo a la normativa también, ¿no? Esta tabla la optimizamos ya que es un resultado de un dato interesante, importante para el programa que cuando nosotros tengamos el modelo, ¿no? Vemos aquí en el artículo 14 los valores de los periodos que van a estimar, digamos, en concordancia con el factor de amplificación sísmica, detalles para obtener espectros, ¿no? Vamos a copiar por aquí. Esta parte vamos a colocar dirección X
y aquí dirección Y. También para ambas direcciones, ¿no? Esta zona vamos a decirle que tome en cuenta el factor zona, el factor uso, así como el factor del suelo y el coeficiente de reducción calculado para obtener justamente el dato aquí, ¿no? que necesitamos. Vamos a colocar la fórmula. Esto para el caso estático, ¿no? Entonces estaríamos multiplicando el factor zona, factor uso, el suelo, el coeficiente, ¿no?, del factor de amplificación, y esto dividido entre el R o coeficiente de reducción, ¿no?, para ambas direcciones, X y Y. Y mediante las fórmulas del programa vamos a decirle que multiplique los factores, ¿no? Factor uso, el factor del suelo, y es el factor de amplificación sísmica, y todo esto dividido entre el coeficiente de reducción en la dirección X, ¿no? Me da un dato de 0.39. Esta fórmula la copiamos en la otra dirección. Para este caso, de igual forma, los factores de uso, de categoría, del factor suelo y el coeficiente en la dirección Y, ¿no? Ahora vamos a distribuir un poco mejor aquí las tablas y vamos a tomar en cuenta otros valores respecto al coeficiente que divide a lo que es la reducción, ¿no? El valor de reducción que debe considerarse no menor a 0.11, ¿no? Esto para ambas direcciones, X y Y. ¿Cuál sería? C entre R me dice que debe ser mayor o igual a 0.11. Según la nueva norma es 0.30, ¿no? Esto me va a dar valores igual a 2.5, que es el factor de amplificación sísmica que divide a R, ¿no? Esto me sale 0.83 también para Y. Ese valor es mayor a 0.11, ¿no? Por lo tanto, la fuerza cortante en la base, de acuerdo a la fórmula, va a poder ser calculada con ciertos parámetros, ¿no? Vamos a ubicarlo aquí. Determinación del cortante basal
en la dirección X y Y, ¿no? Bien, ahora lo que haremos será tomar en cuenta estos datos, los cuales son ingresados en el programa para el caso estático, ¿no? Por eso lo vamos a resaltar de esa manera. De estos datos de la determinación del cortante basal podemos obtener ya unos gráficos espectrales, ¿no? Vamos a optimizar aquí la tabla y decirle el periodo, el factor de amplificación y lo que es de acuerdo a la fórmula parte del cálculo de la fuerza cortante en la base. Esto para ver qué cambios surgen de acuerdo al periodo, ¿no? De acuerdo a los diferentes datos del periodo que estamos obteniendo, y esto nos permitirá hacer una gráfica también representativa, ¿no? Entonces, en estas tablas vamos a iniciar con el periodo 0 y usando las fórmulas del factor de amplificación sísmica, nosotros debemos estar obteniendo como parte inicial justamente los valores que acabamos de calcular, ¿no? Pero esto lo haremos en base a las fórmulas que me indica justamente la normativa, ¿no? Estos resultados espectrales tanto para la dirección X como para la dirección Y, ¿no? Vamos a ordenarlo para poder tener de manera paralela ambos tipos de datos respecto a la cortante basal en X y en Y. Vamos a moverlo. Por esta parte. Este dato también. Ahí no. Por lo tanto, estos resultados vamos a ponerle un recuadro. Y los resultados espectrales para cada dirección vamos a ponerlo en la parte baja, ¿no? Respectivamente. Para X y para Y. Entonces, como dijimos, estos valores son calculados de acuerdo a la fórmula del factor de amplificación, ¿no? Para esto vamos a usar algunos criterios para la determinación de los periodos, así como el cálculo del factor de amplificación, ¿no? Tomando en cuenta el periodo de su P con respecto al periodo inicial, ¿no? Que es 0. Esto vamos a ir dándole un valor para que vaya avanzando respecto en el periodo. Como la fórmula. En este caso vamos a bloquear la fórmula para que no se distorsione al momento que realizamos una copia.
este punto vamos a crear un espectro un poco mayor, de mayor longitud. Vamos a ir sumando los tiempos. Bien, entonces colocamos en un recuadro. Copiamos, pegamos aquí para la dirección X, para la dirección Y. Y vamos a mover aquí una tabla para poder crear justamente la condición de C entre R, la cual es el valor que vamos a tener aquí de manera referencial, que también va a variar de acuerdo al periodo, ¿no? Vamos a borrar estos datos guía y vamos a colocarlo mediante fórmulas de acuerdo a las condiciones que me presenta el factor de amplificación sísmica en sus fórmulas, ¿no? Con el periodo inicial menor a T sub P esto referente al factor, ¿no? 2.5. También vamos a decirle si este valor de T sub P es menor o igual al periodo inicial que tenemos aquí. Vamos a corregirlo. Todo va a estar por la fórmula, ¿no? Va a estar en función de la fórmula que vamos a tener en el Excel, que va a estar en los materiales también. Para este caso T sub L va a ser necesario compararlo tal como está en la fórmula. Colocamos una condición de cálculo, multiplicamos el factor de amplificación que va a estar en función al T sub P periodo entre T, ¿no? Que sería el periodo inicial en este caso. Vamos a corregir aquí la fórmula. Ahora cerramos paréntesis, decimos si el periodo es menor o perdón es mayor o igual, le decimos a T sub L, es la fórmula de la parte baja, colocamos el producto de 2.5 que multiplica, como vemos en la parte baja, a T sub P por T
T sub L y esto lo va a dividir al periodo, ¿no? Tal como lo vemos en la fórmula. Cerramos paréntesis. Antes de esto nos faltó elevarlo al cuadrado, como está ahí en la fórmula. Y listo, ¿no? Tenemos el factor de amplificación sísmica para ese periodo inicial. Para los demás periodos vamos a poder copiarlo, ¿no? Vamos a poder copiarlo. Y para esto vamos a colocar un seguro a la fórmula para que no se distorsione. Únicamente a los valores que están en la parte superior, como es T sub E y T sub L, ¿no? Vamos a copiar y vemos cómo cambia, ¿no? De acuerdo al periodo. Ahora podemos ver el rango en la cual está ubicado nuestra cortante basal calculada con nuestro periodo fundamental de la fórmula respecto a la altura entre piso, ¿no? Nos encontramos en ese punto. Ahora vamos a copiar también aquí. Y para el caso de C entre R, ya tomamos en cuenta la fórmula de la izquierda dividido entre el factor del coeficiente de reducción, ¿no? Esto me permitirá crear valores variables en la parte baja respecto al periodo. Copiamos y aquí lo cambiamos el coeficiente en la dirección Y, ¿no? Importante ese punto. Vamos a cuadrar un poco la hoja. Nuestros datos los resaltamos también. Ahora el valor de la condición respecto al caso estático volvemos a multiplicar, ¿no? Lo que es el factor zona, el factor uso, el factor suelo, y en este caso directamente por C sub C entre R, ¿no? Ya que está calculado respecto al periodo que hemos obtenido con nuestra fórmula también. Vamos a ver estos cambios de esa manera. Vamos a copiar. Verifiquemos que la fórmula esté correctamente aplicada y copiamos.
de esa manera. Centramos aquí los datos. Los resultados para el caso estático, ¿no? Hicimos este cálculo para poder obtener el diagrama, ¿no? El diagrama del espectro que vamos a ver a continuación. Vamos a colocar aquí los datos necesarios para ingresar al programa, ¿no? Al software para el caso estático, ¿no? Creamos una copia y vamos a decirle gráfico espectral, ¿no? Tanto para X como para Y, el respectivo gráfico espectral, tomando en consideración el periodo de la tabla y el resultado del caso estático, ¿no? Creamos un gráfico y ahí podemos ver cómo se está dibujando típicamente nuestro espectro, ¿no? Cambiamos el nombre del título, gráfico espectral o espectro de análisis estático, dirección X. De igual forma, los valores del periodo y resultados nos va a permitir crear el gráfico para la dirección Y. Vamos a mover gráfico espectro, análisis estático, dirección Y. Por ejemplo, si nosotros tenemos en uno de los sistemas, como dijimos, concreto armado, el R inicial o el R básico es 8, ¿no? Por lo tanto, nuestro espectro cambia su función, ¿no? Como podemos ver, está correctamente aplicada las fórmulas y los gráficos que obtienen los datos de todo el análisis, ¿no? Aquí en la parte baja vamos a colocar el tema del análisis dinámico o modal espectral para el caso de albañilería confinada, ¿no? Para esto nos vamos a la norma 030 en la parte baja del segundo método. Podemos usar el método de aceleración espectral, ¿no? Vamos a copiar la fórmula que nos va a permitir calcular en este caso la aceleración, ¿no? Vamos a copiar
Correcto. Entonces las tablas también las vamos a copiar. Pegamos. Vamos a decirle aceleración espectral en X y aceleración espectral en Y. En este caso, la aceleración espectral está multiplicada por la gravedad, ¿no? Estamos incluyendo en nuestro espectro el valor de la gravedad para ambas direcciones. Vamos a optimizar esta tabla. Simplemente multiplicamos por la gravedad 9.81 y me estaría dando lo que es la aceleración espectral para el caso dinámico, ¿no? Aquí vamos a cambiar los periodos para este caso. Vamos a asignarlo. De esta manera. Punto 8, 2.3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 y 4. El valor de aquí también lo copiamos. También este dato. Y la aceleración espectral, ¿no? Lo mismo hacemos una copia en el otro sentido. Verificamos que esté en el sentido Y. Vamos a verificar. Correcto ahí. Aquí lo cambiamos, ¿no? Sería en Y. Y ese dato lo volvemos a copiar. Correcto. La aceleración está en función a metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pegamos. En la parte baja, de igual forma, los gráficos espectrales podrán ser realizados seleccionando el periodo y la aceleración en este caso y obtener el diagrama, ¿no? Este espectro de caso dinámico también lo veremos en el programa, cómo se puede crear, ¿no? Un espectro directamente dentro del mismo. Lo mismo hacemos para la dirección Y.
vamos aquí con cuidado. Le decimos gráfico espectro. Análisis dinámico en Y. La parte baja dijimos que está en función al periodo vamos a copiarlo ambos, pegamos aquí también en la parte de arriba de manera referencial. Y la parte vertical sería la aceleración, ¿no? En este caso multiplicado por la gravedad. Giramos. Referencialmente podemos colocarlo ahí. De esa manera hemos obtenido los datos necesarios, en este caso para el ingreso en el programa del análisis dinámico. Vamos a referenciarlo. De esa manera. Vamos a quitar aquí la cuadrícula para verlo mejor los resultados de cálculo que hemos estado haciendo, ¿no? Ahora en la normativa también podemos ver el análisis en la dirección vertical. Me dice que puede usarse un espectro iguales a los 2/3 del espectro empleado en las direcciones horizontales, ¿no? También se considerará el factor de amplificación que vemos aquí y que me dice hay excepciones, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a colocar aquí la consideración es en este caso para el análisis en la dirección Z sería, ¿no? Que es la dirección vertical. Entonces aquí vamos a colocarlo de manera referencial de cálculo. Periodo es igual, ese es el periodo fundamental, ¿no? Es igual al valor de la tabla que tenemos aquí, 0.12. Y este dato me dice que si el periodo es menor a 0.2 del periodo T sub P, entonces sería una consideración, ¿no? Vamos a ver. Vemos aquí que es menor o igual. Y me dice que para los periodos muy cortos, justamente son datos que son menores al 20% de T sub P, ¿no?
Por lo tanto, consideramos una excepción para el caso del análisis vertical, ¿no? Es decir, son excepcionales. Es decir, son condiciones excepcionales, ¿no? Las cuales nos permite decidir si usamos o consideramos el análisis en la dirección vertical. Vamos a ver la condición de C usando la otra fórmula. Vamos aquí a definir un poco por considerar C. Tener un periodo muy corto, ¿no? Bien, ahora en este lado vamos a colocar C igual al otro parámetro que está ahí en la fórmula, ¿no? Para ver qué resultado tenemos. Sería igual 1 más 7.5 por T, que es el periodo fundamental. Vamos a colocarle aquí igual entre T sub P, ¿no? Está en la parte de arriba. Enter. 2.5, ¿no? Bien, entonces de esa manera tenemos las condiciones de los análisis horizontales y la condición del análisis vertical, ¿no? En Z dijimos. También vamos a copiar aquí la condición que me habla de los 2/3 del espectro, ¿no? Horizontal. Vamos a ver cómo aplicaría. Vamos a tratar de colocar una ecuación o un dato de 2/3 simplemente aquí. La aceleración espectral, vamos a copiarlo. A los 2/3 de el cálculo, ¿no? Que hemos hecho anteriormente. Es cual es igual, vamos a decirle a este valor por lo tanto la aceleración espectral considerada en la dirección vertical sería 2/3
de la condición horizontal, ¿no? De la aceleración horizontal en este caso. Como dato tenemos ahí. Por lo tanto, si deseamos crear un espectro vertical, podemos hacerlo como anteriormente lo hemos estado realizando, ¿no? También podremos obtener un diagrama, un gráfico, siendo la condición para el caso del sismo vertical. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí para nuestro caso T es menor o igual a 0.2 de sub P. Podría considerarse un periodo corto, ¿no? Un periodo corto, si se desea, digamos, el modelo, considerar justamente este caso, ¿no? Vertical. Una vez creado nuestro espectro de diseño, según la normativa de 030, ya estaremos entrando al módulo 4, en la cual estaremos desarrollando lo que es la parte de la elaboración, planificación, diseño y dibujo de los planos de arquitectura de la vivienda de 3 pisos con azotea y losa de tanque elevado mediante el sistema de albañilería confinada. Para considerar ciertos datos del proyecto vamos a crear una copia, crear una nueva hoja Excel en la cual le diremos planificación y diseño del proyecto de albañilería confinada. En este caso también es necesario los datos del proyecto de manera de guía. También estaremos necesitando lo que es la información de la área de terreno de manera referencial, ¿no? Podemos tener lo que es el largo, igual. En este caso vamos a trabajar con 15 metros. Por un ancho de 7 metros. Vamos a crear aquí las tablas. De manera referencial, ¿no? Por lo tanto, aquí en el casillero vamos a decirle que el área es la multiplicación, ¿no?, de largo por ancho en metros cuadrados. Así como tenemos el área de terreno, vamos a tener lo que es un área de techado, ¿no? En este caso todavía no lo conocemos, ya que no hemos realizado aún lo que es el dibujo del plano, ¿no?, que vamos a estar trabajando. En este proyecto vamos a encontrar aberturas de escalera, ductos, las cuales van a ser restadas, ¿no?, digamos,
para efectos del ejemplo del proyecto, ¿no? Modelo. Y esto me permitirá obtener lo que es un área también de aberturas, ¿no? Área de aberturas, la cual sería la resta que nosotros obtengamos aquí, ¿no? Eso lo estaremos viendo luego de realizar nuestro modelo. Para el caso de la elaboración y dibujo de los planos de arquitectura, nos estaremos apoyando del programa AutoCAD. En este caso, ya estaremos dimensionando lo que es la parte arquitectónica en planta y también detalles en elevación para considerar alturas de entrepisos, etcétera, ¿no? Antes de nada, sería importante crear ciertas capas mediante la opción del administrador de propiedades de capa. Con la opción nuevo vamos a definir una capa en 2D en planta referente a columnas. Vamos a crear otra capa 2D de vigas, otra capa de losas, una capa de escaleras, otra capa referente a ventanas altas, ventanas bajas, muros portantes, muros no portantes o tabiquería. Podemos crear diferentes tipos, ¿no?, de muros no portantes. Pueden ser para los parapetos, para las tabiquerías, para los cercos, ¿no? Si se desea, se puede crear unas nuevas capas para ello, ¿no? Para este caso vamos a crear las principales. Crearemos también una capa referente a los textos y cotas. Aquí vamos a colocarle en 2 dimensiones los muros, ya que muchas veces podemos hacer uso de la tercera dimensión en el mismo AutoCAD en dibujos 3D para tener un poco más de referencia de las alturas, las conexiones que podemos tener entre los elementos, y esto nos facilita encontrar algunos errores de repente que podamos tener al momento de dibujar nuestros planos en 2 dimensiones, ¿no? En este caso también vamos a crear lo que son ejes estructurales para líneas, puntos, ¿no?, que nosotros deseemos incorporar de manera de guía que nos sirva en adelante cuando usemos los programas también. A los elementos le podemos dar cierto espesor o cierto grosor en esta opción. Para este caso vamos a trabajar con estos grosores para facilitar un poco el dibujo. Cuando se trata del ploteo del plano ya se tiene que considerar de acuerdo a la escala, ¿no? En las escaleras también consideramos un valor de 20 milímetros. En las losas, en las ventanas, las vigas, las cotas le decimos 13, los muros,
Aquí las columnas como los ejes 5 son, digamos, elementos no tan importantes cuando se trata del plano arquitectónico, ya que más lo vamos a usar en la parte de la estructura, ¿no? Para este caso. También nos faltó crear una capa de bloques que podamos incorporar en nuestro plano arquitectónico con un valor mínimo, ¿no?, de espesor. Todos estos datos podemos darle color también para variar en el modelo. Vamos a cambiar aquí: escaleras color azul, losas, las ventanas altas, ventanas bajas, los bloques podemos darle un color un poco más escondido en la plantilla, ya que son bloques simplemente referenciales, ¿no? No son importantes. Entonces, de esta manera tendremos nuestras capas que vamos a ir usando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, respecto a los ejes estructurales, podemos ya estar estableciendo lo que es las dimensiones del terreno, ¿no? Que en este caso son 15 metros por 7, ¿no? Elegimos la opción del rectángulo del programa AutoCAD, damos un punto y colocamos 15,7 y podemos tener en esta parte el área del terreno, ¿no?, donde vamos a estar dibujando 15 metros por 7. Podemos dibujar el modelo en esa forma, o también, si deseamos, giramos con la opción del AutoCAD, seleccionada la parte de perpendicularidad para poder girar, digamos, de manera más precisa, ¿no? También podemos trabajar en ese sentido, y con estos datos nosotros vamos a ir creando lo que son las columnas referenciales como ejes, ¿no?, para poder distribuir mejor los muros, y ya luego las ocultamos porque vamos a tener que hacer la densidad de muros, y la ubicación de columnas ya se hará después en el diseño, ¿no?, en el análisis. Simplemente de manera referencial vamos a ir colocando los elementos de confinamiento vertical, y los muros que dibujemos para este caso van a incluir el revestimiento, ¿no? Es decir, vamos a dibujar muros de soga como mínimo de 15 centímetros con revestimiento, y también estaremos creando, digamos, para el caso de la densidad de muros, los elementos sin revestimiento, ¿no? Tendremos que colocarlo, pero antes de hacer lo que es justamente el cálculo de densidad de muros, debemos tener los planos de arquitectura, ¿no?, debidamente. Y en este caso, como sabemos, la vivienda que vamos a estar diseñando va a ser una edificación de 3 pisos con una azotea, también un tanque elevado como losa. Vamos a crear dentro de la primera planta un cerco, un pequeño cerco también, para ver algunas condiciones más adelante. Entonces, parte de las condiciones que estábamos hablando era de que nosotros asignemos elementos de columna, las cuales típicamente son de 25 por 25, como
como dato para poder distribuir un poco los ambientes, un poco tener el criterio de cómo estar distribuyendo las áreas para cada uso, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiarle el color respecto a los ejes. Y a lo que nos referimos es a lo siguiente, ¿no? El elemento que hemos creado de 25 por 25 lo vamos a mover en la parte de la esquina, y luego lo que haremos será, por ejemplo, colocarla también en el otro extremo. Luego de ello dibujaremos una línea. Podemos hacerlo con comandos del teclado o directamente con las herramientas, ¿no? Para este caso yo estoy trabajando con la versión clásica del AutoCAD para mayor facilidad, ¿no? Se puede trabajar con las herramientas de la versión también, pero digamos el dibujo tiene el mismo objetivo, se llega a un mismo resultado, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la línea le voy a decir 3,50 m. Entonces este elemento de guía lo voy a copiar y lo voy a llevar a 3,50 m. Puedo borrar la línea. Ahora estos tres elementos, como podemos ver, la longitud del muro excede, ¿no? Ya que la longitud es 7 metros, entonces hay que tener que de manera referencial, ya que todavía no hemos colocado ningún elemento de confinamiento, es lógico que sea menor a 5 metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la longitud de eje a eje, con estas herramientas de acotación podemos obtenerlas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos 3 metros y 3,75 m de eje a eje, ¿no? Estos elementos guía también lo vamos a copiar la parte superior del modelo, y de aquí y de aquí podemos crear otra línea con el comando, la letra L en AutoCAD en español. Hay algunos comandos que son distintos, ¿no? De acuerdo a la versión, al idioma. En este caso vamos a decirle el comando línea. Desde el eje de la columna vamos a decirle 3 metros. Vamos a mover desde este punto hasta el punto creado en la línea, ¿no? Bueno, podemos copiarlo para no borrarlo el objeto. De igual manera copiamos de este punto a este punto y a este punto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hemos creado de eje a eje 3 metros, ¿no? En este caso la estructura, como dijimos, tenemos que ser lo más regulares posibles. Vamos a copiar los tres elementos y lo vamos a copiar y pegar en esta parte, ¿no? Vamos a hacer nuevamente las acotaciones. Tres metros, una copia más, pegamos, volvemos a acotar, tres metros, ¿no? Como dijimos, para considerarse muro portante, 1,20 m como mínimo y 5 metros como máximo, ¿no? O lo recomendable sería 4,50 m, ¿no? En este caso esa medida se toma desde aquí, ¿no? De las caras
si aquí hay un muro de los elementos de confinamiento, pero nosotros no sabemos la sección todavía del elemento de confinamiento, ¿no? Simplemente lo estamos colocando de manera referencial para poder más o menos ubicar nuestros muros dentro de la edificación. Es decir, por ejemplo, si este perímetro rectangular es, digamos, todo el contorno de mi edificación, mi área, entonces, como dijimos, vamos a trabajar de manera básica, ¿no?, al iniciar el modelo con puro muros de soga, y ya luego veremos en la densidad de muros si es necesario colocar muros de cabeza, ¿no? Creamos aquí con la opción desfaz, dijimos con recubrimiento 0.15 hacia adentro, ¿no? ¿Ve? Ahí ya va tomando forma respecto a los muros perimetrales, ¿no? Nosotros acotamos esta parte 2,75 m. La zona baja de aquí lo vamos a considerar como fachada, es decir, tenemos aquí una vereda, vamos a tener la pista, ¿no?, de dónde está ubicada esta edificación. Por lo tanto, en estas zonas comúnmente en las viviendas se destina ya sea a cocheras, a tiendas dentro de la misma vivienda, ¿no? Se estaría designando. Por lo tanto, el acceso nosotros lo vamos a colocar con un elemento de línea o polilínea. Aquí en esta parte vamos a mover esa línea 1 metro. Usamos la opción de recortar, seleccionamos las caras para poder cortar la parte interna, la línea interna. En este caso seleccionamos, tenemos la puerta, la puerta de acceso, ¿no? En la parte interna podemos tener también un muro aquí, por ejemplo 2,60 m, 0.15, y hasta el otro extremo. De esa manera hemos usado el comando polilínea para poder crear una sola línea en el dibujo, ¿no? Ya que si usamos el comando línea me lo va a crear de manera separada, ¿no? Es muy útil usar ese comando, más adelante lo veremos. También es muy recomendable usarlo para optimizar ya nuestro plano arquitectónico, ya que nos sirve cuando nosotros queremos hacer una vista en 3D, por ejemplo, poder hacer una extrusión de elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte interna podemos tener un muro 2,25 m. Como dijimos, este ambiente lo vamos a destinar a una tienda. Por lo tanto, en el primer piso tendremos aquí un cierre con muros en la parte del fondo. Vamos a tener lo que son los ambientes de comedor, cocina, sala, ¿no?, en la cual también podemos ir optimizando colocando muros, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos colocar 1,30 m. Lo que nosotros vamos a considerar en el modelo va a ser lo siguiente: que esta zona, la cual vamos a recortar, va a ser destinado a un patio, ¿no? Un patio, un pequeño jardín, en la cual tendremos que colocar de manera referencial elementos para el cerco, ¿no? En este caso estarían aislados
con una junta de 1 pulgada. Asimismo, estaríamos teniendo el cerco más o menos de esa forma, ¿no? En esta parte ya nosotros asignaremos que nos encontramos ante un ducto, ¿no? Vamos a cambiar el tipo de línea. De esa manera, ¿no? Hay una abertura. De esa forma podemos ir optimizando lo que son los elementos y luego ocultaremos lo que son las columnas de referencia. Colocaremos dentro de estos elementos de muros, lo haremos una polilínea, ingresaremos lo que es el revestimiento, lo reduciremos el muro para tomar unas cotas de medida, y esas cotas tanto en X y Y, en la densidad, justamente va a ser necesaria obtenerla para llevarla a nuestra hoja Excel que vayamos a estar trabajando de acuerdo al capítulo 7 de los requisitos estructurales mínimos respecto a lo que son la densidad mínima de muros, ¿no? Vamos a ir calculando. Esto lo vamos a realizar en la próxima clase, ¿no? La cual netamente vamos a terminar de dibujar las 3 plantas, ¿no? La azotea en AutoCAD y ese modelo arquitectónico terminado, acotado, con sus respectivos ejes, sus bloques, también sus capas asignadas, ¿no? Las cuales son importantes. Ya podremos estar entrando a la estructuración. Una vez optimizado, ya vamos a poder dar el siguiente paso, que es el análisis, ¿no? De esta manera culminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.